de fe. 5 piedras de fe. Y la Biblia nos habla acerca de la fe. Y cada vez que la palabra del Señor y la sierva del Señor hablan de temas de fe, están íntimamente relacionados con las piedras. Amén. Encontramos también la historia, por ejemplo, en el libro El deseado de toda la gente, que se llama El toque de la fe. El toque de la fe, y la profeta en ese capítulo, El deseado de todas las gentes, habla en la parte final que cada piedra que recogió Israel y la colocó allí las tomaron del Jordán y las colocaron afuera, representaba también nuestro testimonio de fe, y que mayor es el testimonio que puedo tener yo en mi vida, tiene más influencia, más poder para fortalecer mi fe que el testimonio de muchas personas que realmente han hablado de fe. Puedes leer relatos bíblicos, pero si tú relatas alguna historia de tu vida, lo que Dios ha hecho por ti, tiene más poder para fortalecerte la fe. Y esto es algo real porque es lo que estamos viviendo hoy en día, y recordando que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, en el libro primero de Samuel, en el capítulo 7, quiero hacer un muy interesante. En este libro de Samuel, aquí habla entonces cuando el pueblo de Israel estaba sometido bajo la opresión de los filisteos. La Biblia nos muestra en el libro de los jueces cómo de muchas maneras las personas, los israelitas, cayeron en desgracia puesto que se habían apartado del único Dios verdadero. Y también dice aquí entonces, en 1 Samuel 7, el versículo 3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová y quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solamente a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Entonces relata la historia en el versículo 9, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo en Bet-car. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Noten algo interesante en esta historia, cómo Dios libró a su pueblo. La Biblia dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra, según dice la palabra de Dios. Dios entonces había prometido sanarlos, y ahora Samuel había llevado al pueblo a una reconsagración, porque él sabía que el secreto de la victoria estaba en abandonar los ídolos, abandonar los malos caminos y seguir en los caminos del Señor. Y note que aquí él coloca una piedra la coloca entre dos lugares, entre Mizpa y Sen. ¿Qué significa la palabra Mizpa? La palabra Mizpa es una palabra hebrea que significa atalaya o vigilante, la persona que está cuidando. Y de esta manera vemos que Dios también cuida de nosotros. Él coloca esa piedra de la fe en medio de esos dos lugares porque Dios cuida de nosotros. Hay un himno en inglés que es muy hermoso y que en español nosotros lo cantamos, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí.
y dice, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir o morir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. En inglés, ese himno dice, His eye is on the sparrow. Su ojo está sobre el gorrión. And I know He watches me. Y yo sé, Él me está cuidando, me está vigilando. Samuel colocó esa piedra, Samuel invitó al pueblo a ese lugar para que el pueblo comprendiera que Dios está custodiando, mirando cada uno de nuestros pasos. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, Dios te está mirando. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce tus sufrimientos, tus tentaciones, tu dolor. Y si Él cuida del gorrión, si Él cuida de las aves, Él también cuida o cuidará de nosotros. Y algo interesante que fue entre Mizpa y entre Sen. ¿Qué significa la palabra Sen? Sen significa diente, porque también la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Diente también representa la ley de la venganza. Y Dios dijo en el Nuevo Testamento, mía es la venganza, yo daré la retribución. No hay nadie que le haga un mal a un hijo de Dios sin que Dios tome venganza. Por eso dice la palabra que el que nos toca a nosotros es como si tocara la niña de los ojos de Dios. Dios toma retribución y represalia, tal como tomó represalia contra los filisteos en ese preciso momento. Samuel colocó esa piedra indicando que Dios está dispuesto a ayudarnos si nosotros nos reconciliamos con Él. Ahora pasó el tiempo y viene entonces un rey que se llamaba Saúl. Pero Saúl se apartó de Dios. Así que Dios ungió con su espíritu a un hombre que es símbolo de nuestro Redentor. Ungió con el aceite de la unción a David. Y la Biblia nos dice que la primera hazaña que realiza David después que lo habían ungido está en 1 de Samuel en el capítulo 17. Vamos a ver aquí. Y aquí donde yo quiero traer el mensaje a colación. En 1 de Samuel, el capítulo 17, y dice en el versículo 40, dice, y tomó su cayado en su mano, David. ¿Qué era David? David era un pastor de ovejas. Dice en el versículo 39 que cuando Saúl ciñó a David, lo vistió con su espada, le puso la espada y sobre sus vestidos, y probó a andar sobre esa armadura. Pero como Saúl era muy grande, la armadura de Saúl era muy pesada para David. Y David se iba a mover muy lento y dice, no, yo nunca he probado con esto. Por eso dice aquí, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí esas cosas. Hay cosas, hermanos, en este mundo que la gente piensa que es lo mejor. Sin embargo, Dios puede traer cosas maravillosas, hacer milagros a su pueblo, librarnos del mal por medio de cosas tan sencillas. David dice la Biblia que era pastor de ovejas, así que él tomó su cayado. En el Salmo 23 David escribió, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dice más adelante, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cayado también se utilizaba para guiar al pueblo, para guiar a las ovejas. Si una oveja se iba a descarriar, el cayado era como una especie de bastón que con ese bastón agarraba a la oveja por la patita o por la cabeza y la traía al lugar donde quería traerla. Cuando Dios nos ve en peligro, también Dios coloca su cayado y nos agarra por la patita o por la cabeza o por el pecho con ese cayado que tiene la forma de un bastón y nos ala y nos atrae al lugar donde estemos fuera de peligro. Pero también el buen pastor tenía una vara, con esa vara golpeaba a los perros, a los animales. Pero también relata su historia
que él había matado a un oso y a un león. ¿Cuántos osos han matado seres humanos? Son animales temibles. Los leones también, ni se diga. Pero David, con la honda y la piedra, había matado a esas dos bestias, al oso y al león. Noten algo interesante que David lo menciona aquí en el versículo 37, 1 Samuel 17, 37. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Porque dice que él tomaba su honda y con esa honda él los agarraba y los derrotaba, los destruía, los mataba y así podía vencer. Ahora, también en la Biblia nos hablan de dos bestias, un león que representa Babilonia y el oso que representa Medo-Persia. El león de Babilonia que se levantó contra el pueblo de Dios, pero finalmente Dios logró conquistar el corazón del rey de este imperio mundial. Logró conquistar también el corazón de Medo-Persia, porque conquistó el corazón de Artajerjes y a través de la reina Esther Dios llevó a cabo una liberación grandísima. Voy a hacer paralelismos en este mensaje. Y aquí en el versículo 40 dice, y tomó en su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. La pregunta es, ¿por qué no escogió 10? ¿Por qué David no escogió y no llenó todo el saco del pastor, el zurrón de piedras? Así tendría muchas piedras para él pelear contra el gigante. ¿Por qué tomó 5 piedras? Recordemos, hermanos, que ya en los tiempos de David ya había un libro, habían 5 libros que habían sido escritos por el profeta Moisés. A estos 5 libros se le llama en hebreo la Torá, que es la ley, la palabra de Dios, el canon bíblico. Y para los judíos era muy importante esa ley. Y esa ley también representa los juicios de Dios, representa la gracia y la misericordia de Dios para su pueblo y los juicios de Dios para aquellos que hacen guerra contra el pueblo de Dios. Y en esos 5 libros vemos el relato histórico de cómo cuando se levanta Faraón contra el pueblo de Dios, Dios lleva a un libertador que era Moisés, y este lleva al pueblo, y cuando entran en el Mar Rojo, los egipcios los seguían, y Dios destruye entonces a Faraón y a sus ejércitos. Los hundió en el Mar Rojo. Y más adelante, cuando cruzan, entonces vemos cómo los israelitas se enfrentaron también a gigantes. Y posteriormente vemos cuando derrotan a ciertos gigantes en la Biblia y cómo Dios estaba con ellos. Vamos a encontrar entonces que ahora David también toma 5 piedras lisas del arroyo. Y algo interesante, hermanos, ¿sabían ustedes que según la Biblia, Goliat tenía 5 parientes que eran guerreros? Habían 4 parientes que eran guerreros, 4 parientes de Goliat que eran soldados. ¿Por qué David tomó 5 piedras? Porque David dijo, bueno, voy a echarme a Goliat, voy a derrotarlo, voy a vencerlo. Pero si vienen los otros 4 parientes que son soldados también, que son otros 4 gigantes y quieren pelear por cada gigante, voy a tomar una piedra para derrotarlos. Puedo imaginarme a David pensando de esa manera. 5 piedras lisas del arroyo, 5 piedras que también nos hablan de la fe del cristiano. Vamos a analizar el nombre de estos gigantes. La Biblia nos muestra el primer gigante que David derrotó, según dice la palabra del Señor. Aquí entonces, cuando David va a pelear contra Goliat, dice en el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Qué representa a Goliat? Goliat era un gigante que desafiaba a los escuadrones de Israel. Nadie se atrevía a pelear contra este gigante. Y este gigante llegó para intimidar a los israelitas, para asustarlos, aterrorizarlos, y salía todos los días y retaba a los escuadrones de Israel.
pero solamente un hombre lleno con el Espíritu Santo, un joven, que era David, se enfrentó a él. Dice entonces que David tomó la piedra, se apresuró, la colocó en la honda y la lanzó contra el gigante, y así la honda pegó, la piedra pegó en medio de los ojos de aquel gigante, y aquel gigante fue derribado, según nos muestra la palabra de Dios. Posteriormente, cuando ya David derrota a este gigante y David salva a los escuadrones de Israel por el poder de Dios que estaba en David, dice entonces la Biblia en 1 Samuel 18, que cuando regresaba entonces de la guerra, las doncellas cantaban de alegría. ¿Por qué? Porque no era Saúl el valiente el que había peleado contra el gigante Goliat. Era un jovencito que no tenía ni siquiera la mitad de la fuerza del gigante. Y dice aquí la Biblia, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, versículo 7, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y ahí entonces comienza una persecución contra David. David va al destierro. ¿Sabían ustedes que el nombre de Goliat significa destierro? Significa proscrito. O sea que David derrota a un gigante, pero no para que le den los honores, no para que lo agarren y lo coloquen en un sitial de honor. Muchas veces nosotros vamos a derrotar gigantes, es cierto. Vamos a obtener grandes logros, pero vamos a ver que lejos de levantar a las personas para ayudarnos, para guiarnos, lo que puede levantar es la envidia de los demás, el odio. Recordemos también el estudio de la lección que estuvimos la vez pasada. ¿Por qué Caín mató a Abel? Según dice Primera de Juan en el capítulo 3. Porque las obras de Abel eran justas y las obras de Caín eran malas. Por eso entonces Caín se levantó contra su hermano Abel. Desde el momento en que nosotros tomemos la decisión de hacer las cosas como Dios manda, desde el momento en que nosotros derrotemos al primer gigante que es Goliat, Satanás se llenará de ira contra nosotros. Se levantará para hacernos la guerra, porque el diablo no estará contento. El diablo no está contento cuando nosotros obtenemos victorias en Cristo. Y puede parecer algo paradójico, pero David derrotó a este primer gigante. ¿Y qué fue lo que se ganó? La persecución de su suegro. Tuvo que huir, tuvo que escapar desterrado. Y ahí tuvo pruebas de fe terribles, pero esas pruebas eran las que David necesitaba en ese momento. Necesitaba esas pruebas. ¿Por qué? Porque él necesitaba aprender la lección de humildad. Antes de llegar a ser el rey de Israel, necesitaba aprender a ser humilde y aprender a conocer los sufrimientos y las necesidades de los demás. Cuando él estaba huyendo, otros llegaron para acercarse a él, otros que estaban en peor situación que David, para que David les ayudara. Y David aprendió a tener esa sensibilidad humana, ese amor y esa misericordia que no hubiera aprendido si inmediatamente lo hubieran subido, ascendido a rey, cuando él mató a Goliat. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, muchas veces podemos obtener grandes logros, pero la primera lección que tenemos que aprender en el destierro es la humildad. Eso fue lo que aprendió David, a humillarse delante de Dios. Tenemos que aprender la misericordia, a sentir misericordia de otros que están en peores situaciones que nosotros. Cuando tú pienses que tu situación es peor, que estás mal, que estás sufriendo mucho, ponte a ver otras personas que están en peor situación de la que tú estás viviendo. Y si aún piensas que no hay nadie que está sufriendo una situación peor que la que tú estás pasando, entonces ve al Calvario, ve al sufrimiento que Cristo padeció, donde Él llevó el pecado de toda la humanidad. Esta es la primera lección de la primera piedra de fe que David lanzó contra Goliat, pero tuvo que sufrir también para aprender grandes lecciones antes de llegar a ser el rey de Israel. Vamos a ver entonces el segundo gigante, que era el hermano de Goliat. Vamos a ver entonces ahora en el segundo libro de las Crónicas. Segundo de Samuel, disculpen, hermano.
Segundo de Samuel, capítulo 21, y los versículos del 18 al 22. Segundo de Samuel, el capítulo 21, dice así de la siguiente manera. Vamos a ver, aquí habla de los gigantes que tuvieron que derrotar los valientes de David. Note que David fue el que los guiaba. David les hablaba, los animaba, les daba palabras de fe, de aliento, de esperanza. Y aquí vamos a ver grandes lecciones. Vamos a leer aquí, segundo de Samuel, capítulo 21 y el versículo 18. Otra segunda guerra hubo después en Got contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Este era otro de los valientes. Amén. Así que ahora tenemos otra piedra. Otra piedra. Después recordemos que eran 5 piedras que tomó David. La primera representaba a Goliat. La segunda, entonces, vamos a hablar de este gigante que se llamaba Saf. ¿Qué significa la palabra Saf? Saf significa umbral, significa entrada misma de la puerta, la entrada de la puerta, que es el símbolo hebreo de la entrada de la puerta. ¿Y quién mató a este gigante? Era uno de los valientes de David que se llamaba Sibecai. Sibecai, ¿qué significa? Matorral o enredo. Y también vemos aquí entonces que era hijo de un tal Usa. ¿Qué representa la palabra Usa? Usa significa apresuramiento. Así que vamos a armar esta historia con estos nombres. Encontramos entonces el apresuramiento, luego el enredo y luego entonces el umbral. ¿Qué representa esta historia? Esta historia también representa la historia del pueblo de Dios. Vamos a ver por qué. El umbral. Recordamos cuando en los tiempos de Moisés, el umbral de la puerta. ¿Cuál era la señal que se tenía que colocar sobre el umbral? La señal de la sangre en los postes, a ambos lados, y en el dintel, en la parte de arriba. Se pintaba de rojo de la sangre, y cuando pasaba el ángel destructor, entonces a los primogénitos que habitaban en esa casa no eran tocados por la ira de Dios. Algo interesante, y cómo Israel tuvo que salir de Egipto, dice que debían estar ceñidos, debían comer los panes sin levadura y las hierbas amargas, y cuando viniera la orden de la salida después de la orden de los primogénitos, tenían que salir rápidamente. Vean qué interesante. Esto también tiene un simbolismo para el tiempo final. Vemos un apresuramiento. Saben, hermanos, que el espíritu de profecía explica que los eventos finales se apresurarán, de que pasarán en una secuencia muy rápida. Y cuando hablamos del umbral de la puerta, también significa que la puerta de la gracia se está cerrando. Cuando se cierre la puerta de la gracia, muchos no lo sabrán. Y justamente tendremos que derrotar a ese gigante Saf antes que se cierre la puerta de la gracia. Habrá muchos como aquel hombre Sibecai, que estarán enredados en matorrales. La Biblia nos habla de la parábola del buen sembrador. Dice que una semilla no pudo crecer porque creció entre la mala hierba, la maleza que fue matándola. Significa, hermanos, que para poder crecer en la gracia, Dios tiene que desenredarnos. ¿Cuántos enredos tenemos nosotros en nuestra vida hoy en día? ¿Cuántos enredos que quizás nos impiden entregarnos a Cristo? Pero cuenta el espíritu de profecía que cuando venga el derramamiento de la lluvia tardía, precisamente para ese tiempo de la ley dominical, al principio, cuando venga el pequeño tiempo de angustia, entonces nosotros vamos a ver que el pueblo de Dios tiene que ser liberado. El pueblo de Dios va a ser liberado de esos enredos que Satanás nos ha ido metiendo. Dice que muchas personas que estaban atadas
por sus consortes, por sus cónyuges, finalmente serán liberadas. Muchos hijos que estarán atados por sus padres, por las circunstancias, por trabajos, también van a ser liberados en ese momento. Tenemos que luchar, hermanos. Tenemos que pedirle a Dios que nos quite de este enredo. Si estamos enredados en las cosas de este mundo, si hay un enredo de algún pecado que no hemos podido abandonar, debemos pedirle a Dios que nos ayude, porque no hay otra forma de vencer a este gigante, Saf, sino solamente cuando salimos del enredo y del matorral. Este es el segundo gigante, representando la segunda piedra. Vamos a hablar entonces acerca ya de, este se llama el gigante Saf. Este fue derrotado también por el Anán, que significa Dios es bueno. Amén, Dios es misericordioso. Vamos entonces a hablar de otro gigante y vamos a buscar en la Biblia acerca de este segundo gigante. Este aparece aquí en 2 Samuel capítulo 21, y luego dice en el versículo 19, hubo otra vez guerra contra Gob, contra los filisteos, en la cual el Anán significa Dios es misericordioso, Dios provee, Dios es el dador. ¿Y contra quién lucharon? Dice aquí la Biblia que lucharon contra un gigante que se llamaba Goliat Geteo. Note que lleva el mismo nombre que el gigante que derrotó David, y lo derrotó el Anán, ¿ok? Pero en el libro de Samuel, en el libro, primero de Crónicas, el capítulo 20 y el versículo 5, a este gigante que se le llama Goliat en el segundo libro de Samuel, es el mismo gigante a quien también se le llama, en primero de Crónicas 20 y el versículo 5, se le llama Lami. ¿Qué significa la palabra Lami? Lami significa mi pan, mi pan. Y noten algo interesante. ¿De qué manera Satanás atacó a Adán y a Eva? Vamos a ver la primera tentación de Jesús. Cuando Jesús pasó 40 días y 40 noches en ayuno y oración, pasó con hambre. Y entonces el diablo se le aparece como un ángel de luz. ¿Cuál fue la primera tentación? Si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo toca la necesidad humana. Y Adán y Eva los tentó con el alimento. Y la última tentación para el pueblo de Dios también será con el pan. ¿Por qué? Porque según dice Apocalipsis 13, que no se podrá comprar ni vender si no se tiene la marca o el número de la bestia. Donde también nos muestra la Biblia que habrá una crisis a nivel mundial, donde habrá escasez de alimentos en muchos países. Y ahí es donde muchas personas se someterán también al nuevo orden mundial. Cuando Satanás hace que se toque el alimento, que se pruebe la fe de muchas personas, aquí es donde muchos también pueden tambalear y flaquear. Adán y Eva fallaron, Cristo no falló. Y el pueblo de Dios que se aferra a Cristo, que aprende a confiar en Dios. ¿Y quién fue el que derrotó a ese gigante? El Anán. El Anán significa Dios es bondadoso, Dios es el dador. Porque ¿qué nos dice la Biblia en el libro de Isaías 33, en el momento de la crisis final? Isaías 33 y el versículo 16 nos dice de la siguiente manera. Dice así la palabra con respecto a la crisis final. Dice, ese habitará en las alturas, nosotros habitaremos en las alturas con el Señor. Pero dice, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Ángeles de Dios vendrán para darnos el alimento. Así como el profeta Elías que desafió al rey Acab, desafió a la malvada Jezabel también. Y el rey Acab lo mandó a buscar para matarlo. Pero luego, mientras él estuvo escondido,
Dios siempre le enviaba el alimento, el pan. Aun cuando Elías se echó también más adelante debajo de un enebro para morirse y dijo, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres, Dios envió un ángel para que le diera el pan y el agua. Ángeles vendrán literalmente a nosotros. Ángeles de Dios cuando estén cayendo ya las 7 plagas postreras, cuando ya se haya cerrado la puerta en el umbral de la gracia, cuando se haya cerrado y estemos nosotros siendo perseguidos, estemos escondidos en los lugares inhóspitos de esta humanidad, de este mundo. Dios enviará a sus ángeles para que nos den el alimento. El mismo Dios de Elías nunca nos desamparará. Nuestro pan y nuestras aguas serán seguras. Cuando las aguas del mundo estarán contaminadas como sangre de muerto, nuestras aguas serán las aguas del cielo. Cuando se haya destruido la siembra, las cosechas en el mundo por las plagas de granizo y otras plagas que estarán cayendo, Dios nos dará el pan del cielo, como también alimentó al pueblo de Israel en el desierto. Cuando se derrotó al gigante que lleva por nombre, este gigante que lleva por nombre Lami, cuando el diablo toque el alimento, recuerda que Dios puede proveer, Dios puede hacer salir el alimento y traerlo a nuestra mesa. La Biblia dice en el Salmo, dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Salmo 37, 25. Dios promete de que nunca nos va a desamparar. El Anán, que es el nombre que significa la bondad de Dios. Dios dará, Dios proveerá. La misericordia de Dios estará con nosotros. Como decía David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Yahvé moraré todos los días por la eternidad. Mi querido hermano y hermana, tenemos que derrotar a este gigante. Puede ser que Satanás quiera tocar tu pan, tu alimento, quizá por medio del trabajo, quizá no te den el sábado, quizá la situación se ha puesto muy difícil y el diablo te hace la sugestión de que tienes que trabajar en sábado, si no, no vas a obtener el alimento, ni para ti ni para tu familia. Pero recuerda las promesas de Dios. Debe ser como el Anán, que derrotó al gigante Saf, el gigante que se metió con el alimento del pueblo de Dios. Tenemos que derrotarlo, hermanos. Tenemos que pasar esa prueba. Vamos a hablar entonces de otro gigante. Vamos a hablar del tercer gigante y lo vamos a leer en 2 de Samuel 21 y los versículos 20 y 21. Dice así: Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos. Y dice, y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Note algo interesante, que aquí a ese gigante la Biblia no le menciona el nombre, pero sí le menciona unas características. ¿Qué dice la Biblia? Tenía 12 dedos en las manos. Nosotros tenemos 10 dedos. Tenemos 5 en cada mano, 5 en esta, en la derecha y 5 en la izquierda. Pero este gigante tenía 6 dedos en la mano izquierda y 6 dedos en la mano derecha. 6 dedos en el pie izquierdo y 6 dedos en el pie derecho. ¿Qué representa el número 6? Dice la Biblia que el 666 es el número del hombre. Vemos también en la Biblia que cuando se habla de la creación del hombre fue en el 6º día. Y esto representa todo lo que el hombre puede hacer alejado de Dios. Puedes lograr grandes éxitos, grandes victorias. Puedes lograr ser reconocido en el mundo. Puedes llegar a ser un gigante. Pero la Biblia nos dice quién fue el que derrotó a este gigante. La Biblia nos muestra entonces aquí y dice
que este desafió a Israel, versículo 21, y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. ¿Quién mató a este gigante? Jonatán. Y dice también qué significa la Biblia. La palabra Jonatán en la Biblia significa Jehová ha dado o dado por Yahvé. Amén. Es el maravilloso don. Hijo de Simea. Simea significa Dios ha oído, porque Dios escuchará nuestras oraciones. Si somos fieles a Dios, si perseveramos en su palabra, puede ser que hasta la misma bestia tratará de controlarnos, de dominarnos con el nuevo orden mundial. Pero la Biblia también dice que nosotros vamos a vencer sobre la bestia, sobre el falso profeta. Y en Apocalipsis capítulo 15 dice que vamos a cantar el cántico de la victoria del Cordero y de Moisés. Debemos tener esa fe maravillosa. ¿Qué es lo que Dios ha dado, Jonatán o Jonatán? Dios ha dado promesa. Dios ha dado su Espíritu Santo. Dios ha sellado a su pueblo y nos ha dado el poder, como dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. En segunda de Timoteo 1:5, del 5 al 7 dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos da espíritu de poder, nos da espíritu de amor, no de cobardía, no de timidez, sino de poder, porque la Biblia nos muestra que solamente el pueblo valiente de Dios, el que se atreva a enfrentarse a estos gigantes, podrá derrotar a este nuevo sistema de cosas que está por venir. Dios nos llama a tener fe. Muchos dicen, bueno, y después de esta pandemia vendrá otra peor, que vengan peores. Nosotros tenemos a Dios, dice la Biblia, que peleará por nosotros como poderoso gigante. Dios defenderá a su pueblo. Dios nos cuidará, hermanos y hermanas. Hay un propósito por el cual Dios nos mantiene con vida. No tenemos que temer. En Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Dios nos llama a tener valor. No debemos temer a lo que vendrá. Lo que sí debiéramos temer es que estemos lejos de Dios, de que estemos lejos de la bendición de Dios, de que estemos en desobediencia a la palabra de Dios. Recientemente una persona me decía, tengo miedo de entrar en una iglesia y ser cristiana, porque el cristiano, según me han explicado, debe sufrir mucho. A lo cual yo le respondí a esa persona y le dije, mira, siempre vamos a sufrir. Ya sea que estés dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, siempre vamos a sufrir. Porque la humanidad entera está sufriendo, hermanos. Actualmente en esta pandemia, la humanidad entera está sufriendo, tanto de adentro como de afuera de la iglesia. Y Cristo dice en Apocalipsis, por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, Él también nos librará en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea que ya sea que estés en la iglesia, ya sea que estés en los caminos del Señor, vas a sufrir. Y si no estás, también vas a sufrir. Nadie se exime del sufrimiento en este mundo. La única diferencia es que con Cristo podemos vencer a los sufrimientos, tales como David y sus valientes vencieron a los gigantes. Hay gigantes que se paran delante de nosotros. Grandes pruebas, terribles problemas. Pero ahí es donde debemos tomar las piedras de la fe para lanzarlas contra esos gigantes y derrotarlas. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, voy a terminar con el último gigante. Y este gigante es cuando nosotros ya logramos una reputación como cristianos.
Este gigante se llama Isbi-Benob, que fue el último gigante que enfrentó David. David había derrotado muchos gigantes en su vida. David había peleado con ellos. David había adquirido una gran fama y reputación. Pero en este momento David estaba confiado de que iba a derrotar a este gigante. Tenía demasiada confianza propia. En 1 Timoteo 4:16, Pablo le dice a Timoteo, mira, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello porque haciendo esto te vas a salvar a ti mismo y a los que te oyeren. El más grande enemigo que nosotros tenemos es el yo. Yo soy mi peor enemigo. Cuando yo pienso que estoy bien, cuando pienso que estoy fuerte, cuando pienso que no voy a caer, cuando me confío demasiado en mí, cuando ya no oro tanto como debiera. ¿Cuánto creen ustedes que David oró antes de enfrentarse al primer gigante, Goliat? David tuvo que orar mucho. David no confiaba en sí mismo. David no confiaba en su fuerza. Pero ahora se enfrenta a un último gigante y él confió demasiado en sí mismo. ¿Y qué dice la Biblia? Vamos a leer entonces 2 de Samuel, el capítulo 21 y el versículo 15 dice, y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y dice aquí, y David se cansó. ¿Cuántos quizás se han cansado de venir a la iglesia? ¿Se han cansado de leer la Biblia? ¿Se han cansado de orar? ¿Se han cansado de perseverar en la fe? ¿Se han aburrido? ¿Hayan los temas de la iglesia aburridos y se cansan? Pues ahí precisamente cuando ya estás cansado del camino, cuando estás cansado también quizá de los problemas, cuando estás cansado y que tú has confiado mucho en ti mismo, de que ya piensas que sabes mucho de la Biblia, que has conocido mucho, y es ahí donde el diablo te agarra. Y dice la Biblia, versículo 16, e Isbi-Benob, ¿qué significa la palabra Isbi-Benob? Significa morador de las alturas, de los lugares altos. Un gigante que venía de los lugares altos. Dice aquí, este Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. ¿Qué representa la espada nueva? Satanás tiene un arma nueva. Satanás siempre está tramando de ver la manera cómo hacernos ver. Por eso dice en Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántas personas cayeron en el último momento? Hubo un rey. Este rey, él había sido fiel a Dios, un rey de Israel, de Judá. Y este rey, cuando se confió a sí mismo, un día se levantó contra Dios, levantó la mano contra el sacerdote de Dios, porque él vino al santuario para ofrecer el incienso. Era el rey Usías. Y este rey llega allá, pero cuando el sacerdote le dice, no te es lícito hacer esto, tú eres rey, es cierto, eres ungido, pero tú no puedes hacer esto que estamos haciendo nosotros aquí. Dios no te ha dado el permiso. Y este rey se levanta contra el ungido de Jehová y quedó leproso y murió siendo leproso y perdió la salvación en el último momento. Un profeta que era de Dios que se llamaba Balaam, era un profeta de Dios, pero luego cuando llegaron aquellas personas, aquellos príncipes y le ofrecieron dinero, este rey entonces se dejó comprar. Este profeta se dejó comprar por dinero y vemos que Balaam perdió la vida eterna la perdió por motivo de confiarse demasiado en sí mismo.
Mi querido hermano y hermana que me escuchas, David casi pierde la vida en esta lucha. Se confió mucho en sí mismo, llegó sin preparación, llegó cansado, se cansó en el campo de batalla y casi muere por el gigante Isbi-Benob. ¿Quién fue el que lo vino a salvar? Dice el versículo 17, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. ¿Qué representa la palabra Abisai en el hebreo? Abisai significa el Padre Dios existe. Mi querido hermano y hermana, si no es por el poder de Dios que nos libra del mal, nosotros jamás podremos vencer a estos gigantes. Nunca debiéramos confiarnos en nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo, dice la palabra. Ten cuidado. Confía en el Señor, pero no confíes en ti mismo. La religión de la nueva era La religión enseña que debemos confiar en nosotros mismos, pero la religión de Cristo nos enseña lo que decía Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En Lucas 9:23 Cristo nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Debemos negarnos a nosotros mismos, debemos confiar en el Señor, debemos seguir a Cristo y así ser librados por la mano del Señor. Recuerda el mensaje, 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. Confiemos en el Señor. Por eso dice la Biblia, bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, dice el Salmo 1. No temerá, el Señor siempre estará con él. Y en Jeremías 17 dice, maldito el varón que confía en el hombre. No confíes en los seres humanos, confía solamente en Dios y podrás vencer a Isbi-Benob. Ese es el último gigante, el más difícil de vencer para David. David se cansó porque se confió mucho en sí mismo y fue la ayuda de Dios. Abisai, que significa el Padre Dios existe, fue el que lo libró. ¿Cuántos queremos venir ante Cristo en esta tarde y decirle, Señor, yo quiero que tú me salves, quiero que tú me libres del mal, quiero que tú me ayudes a derrotar a esos gigantes, quiero que tú me ayudes a tomar esas piedras de la fe y así poder vencer sobre las huestes del mal? ¿Cuántos queremos decir, Señor Jesús, tú eres mi roca eterna, en ti me refugio y tú también me defenderás de estos gigantes? Que Dios te bendiga y te guarde. Es mi buen deseo y oración. Amén.